Vamos a seguir interesados por el kirchnerismo, la suerte de esa fuerza política que ha vuelto recargada con la intención de recuperar la presidencia de la Nación. Y estamos con una figura clave del kirchnerismo, fue ministro de Trabajo durante todas las etapas, desde la asunción de Néstor Kirchner hasta diciembre de 2015. Me refiero a Carlos Tomada. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Carlos, veía recién el informe de Carla Ricciotti, Alberto Fernández, un representante de una fuerza popular en un sanatorio privado. Qué difícil que es para la Argentina que el Estado dé servicios de calidad, aún con una gestión de 12 años como la kirchnerista, muy, por lo menos enunciativamente defendiendo los servicios públicos, el candidato presidencial está en una clínica privada. ¿Cómo ve esa realidad? No, me parece que es una realidad mucho más compleja que supera el tema de que Alberto esté ahora en un sanatorio privado. Me parece que es un problema general de la salud pública que lleva muchos años de deterioro. Recordemos cómo empezó la provincialización de los servicios de la salud pública, como se hizo con la educación en los 90. Una ofensiva permanente sobre el Estado y su rol incluso como prestador de servicios públicos, que ciertamente lo han deteriorado. Los 12 años de nuestro gobierno fueron años en general de recuperación del rol del Estado, de mejora de los servicios en muchos sentidos. La salud yo creo que ha sido uno de los temas que tal vez no hemos profundizado lo suficiente. Creo que hubo distintas etapas, se avanzó en algunas líneas, pero el tema de fondo, que es un tema de financiamiento básicamente, tal vez no haya sido todavía abordado con la verdadera dimensión. Por eso es que en este tiempo, quien fuera ministro de Salud, poco tiempo, un año sobre el final de nuestra gestión, Daniel Goyan, viene trabajando, acumulando mucha gente, mucha representatividad en un verdadero plan de fortalecimiento de la salud pública, que para nosotros es un eje, claramente. Carlos, bueno, un conocedor al detalle de una gestión larguísima de gobierno, ¿no? ¿Coincide con el análisis que hacen algunos economistas? Estoy pensando en Bernardo Kosakov y otros coautores de un trabajo que él tiene sobre las tres etapas del gobierno kirchnerista. Una primera etapa con Néstor a la cabeza de reindustrialización y creación del empleo, y luego un gradual estancamiento sobre todo en la etapa 2011-2015 en el empleo y en el desarrollo productivo. Sí, a ver, no he leído el trabajo de Bernardo, pero yo creo primero que lo que tenemos que entender es que todo ese conjunto fue un periodo de gobierno de un proyecto político que es difícil segmentarlo. Por supuesto que existieron diferencias, pero tiene una continuidad. Quiero decir con esto que medidas que se pudieron tomar en la primera etapa de gobierno fueron las que habilitaron, tal vez no, con seguridad. Voy a poner un ejemplo clásico. La negociación de la deuda, el alejamiento de los dictados del Fondo Monetario Internacional, fueron lo que permitieron la recuperación de del sistema estatal de fondos de pensión. La recuperación de esa administración de fondos de la Seguridad Social fueron las que luego permitieron a su vez la asignación universal por hijo, su extensión en los casos de embarazo, en fin. Sí, pero eso hasta 2011. Por eso, avanza también sobre el periodo 2000, se lo digo, en el periodo que va de 2011 al 2015 es el periodo, por ejemplo, que en materia de legislación laboral fue el único momento donde se trabajó realmente en modificaciones importantes. La ley de trabajadoras en casas particulares y la ley de peón rural fue de esa etapa. Pero no desconozco que hubo, sí, distintos ritmos durante ese periodo. Creo que fue fuerte en el primero y parte del segundo. Creo que el tercero fue más una etapa, por ejemplo, en materia de empleo, fue una etapa de estabilización del empleo más que de crecimiento permanente. Ayer estuvo sentada en ese sillón Roxana Mauricio, economista, especialista en economía laboral, y ella sostenía que la tasa de empleo en Argentina es del 42%, estancada y estabilizada en ese valor desde hace 12 años. Sí.
Puede ser, digamos, sí, es una de las variables para analizar la expansión, digamos, de la tasa de actividad, sobre todo sobre el tema de la mujer, y eso es un dato, es un dato sobre el que hay que trabajar y sobre el que hay que profundizar. Creo que parte de este proceso que estamos viviendo ya desde hace, esta fue la cuarta o quinta movilización de Ni Una Menos, también tiene que ver básicamente con una cuestión del trabajo, porque creo que hay que modificar esa tasa de presencia de la mujer en el mundo del trabajo, y más aún, creo que este proceso que han iniciado con la intensidad que se ha planteado esta reivindicación de género que estamos viviendo, tiene que ver fundamentalmente con el trabajo, que va más allá de la tasa de actividad, tiene que ver con otras muchas cosas que seguramente van a estar en la agenda de nuestro próximo gobierno. El dato también inquietante es que la informalidad laboral es del orden del 30-35% en Argentina, y si se lo toma por rubros, en el empleo doméstico afecta un 25%. Sí. Sí, siempre es una cuestión de foto, ¿no? Estos temas, ¿no? Todo el tema del empleo registrado o se ve como película o se ve como foto. Si se ve como foto, todo vale, los números nunca alcanzan a ser satisfactorios en ningún caso. Ahora, se lo ve como película, reconozcamos por lo pronto que nosotros lo recibimos con casi un 50% de trabajo no registrado, lo dejamos con 32%, y ahora, porque este es el dato, antes de nosotros el trabajo no registrado creció con todo tipo de gobiernos. Dictaduras, democracias, justicialismo, radicalismo, todas las variantes. Sí, trabajo informal, que es malo que crezca, claro. Es malo, sí, por favor. Está bien que haya trabajo, pero debe ser formal. No, está claro. Nosotros estamos... A los 90 días de haber asumido Néstor Kirchner, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, inauguró un programa de combate al trabajo no registrado, cuando en ese momento, le quiero decir una cosa, y con todo respeto, nadie de los que me entrevistaba, de los que me preguntaba en ese tiempo, me preguntaba por el trabajo no registrado. Yo creo que es muy valioso que ahora sea un tema... Visibilizar el está tema. Visibilizado. Sí, Y ahora lo cierto es que ahora ha vuelto a crecer, simplemente esto. Lo lamentable es que después de haber bajado, se mantuvo estable también en el último, quedó estancado, quedó estancado, y ahora vuelve a crecer. Sí. También, esa es la pena. Eso es una realidad. Pero la pregunta es cómo usted, de alguna manera, representa en este momento una fuerza que quiere pelear el sillón de Rivadavia en las próximas elecciones, y cuestiona duramente a este gobierno porque en lugar de lograr bajar los índices, los hizo crecer en algunos puntos porcentuales. La cuestión es posible tener una gestión de expansión como fue la del primer gobierno de Néstor Kirchner, con una soja a $300 la tonelada? En 2012, ni bien empezaba la gestión, en mayo de 2012 la gestión, Cristina Fernández de Kirchner, su segunda gestión, la soja tocó su techo histórico, $600 la tonelada en Chicago. Entonces, digo, es complicado pensar que aún con una soja 300 se logre hacer algo distinto a lo que está haciendo este gobierno. ¿Cómo harían ustedes? Bueno, es una pregunta ciertamente compleja, pero de todas formas, la única variable no es la cuestión de la soja, digamos. Hay que ver. Es una central, ¿no? El contexto global. Sí, está bien, pero esta es la idea de que lo que nosotros tuvimos fue viento de cola. ¿No es cierto eso? Bueno, me parece que hubo un tiempito de 8 años que tuvimos viento de frente. Parece que el mundo existía del 2003 al 2007. En el 2008, crisis financiera internacional, la más grande, la Gran Depresión, como se la llamó, la más grande de la crisis del 30 en adelante, en la Argentina parece que desapareció. No hubo más el tema externo, pero hablemos para adelante. No digo, pero por ejemplo, Kosakov reconoce que en 2010, 2011, antes de la asunción, antes del cambio de gobierno, hay una recuperación de la economía a pesar de la crisis global. Sí, claro. Pero después no. Pero fue a pesar. Claro, pero después no. Pero fue a pesar, digamos. Sí, después hubo errores nuestros. El PBI creció en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2011-2015, al 2% anual. En los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, al 6,5% anual. Sí. Bueno, por eso yo digo que el periodo fue todo. Tuvo sus claroscuros, como pasa con un periodo tan largo de gobierno. En cierto tiempo con viento de cola, en otros tiempos con viento de frente, y igual crecimos, como lo acabas de señalar. Entonces, ahora de lo que se trata, la pregunta es, para adelante,
Bueno, yo creo que va a haber otras variables que habrá que considerar, que no son necesariamente... Ojalá tuviéramos la soja, ojalá lo hubiera tenido Macri también. No porque me interese que necesariamente esto de Macri funcione, pero lo que digo es siempre la Argentina... ¿No le interesa que lo de Macri funcione? ¿No sería que funcione la Argentina? No, la Argentina sí, a mí me interesa. Pero si un gobierno funciona, funciona la Argentina. ¿Vos crees? Ah, no, yo no estoy seguro de eso. Si un gobierno le va bien, no es porque le va bien, no le va bien como correlación directa al país. ¿Te parece? Bueno, a este gobierno le va mal y a Argentina le va mal. Le puede ir al gobierno muy bien y irle al país mal. Ha pasado en la Argentina muchas veces. Pero no lo vamos a discutir ahora. Pensemos para adelante, porque que le vaya bien a la Argentina es que le vaya bien a la gente, ¿no? Claro, sí. No solamente a la Argentina. Sí, bueno, muy bien. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir, es cierto que el escenario es un escenario sumamente complejo. Más allá de la soja, hay otra serie de variables que están horribles y algunas que veremos cómo llegan a la fecha de asunción. Yo espero que el país y las variables, que son bastante malas todas, se mantengan, que no se agraven más. Nadie tiene interés en que se agrave más, ni que haya más daño sobre nuestros ciudadanos. Ya bastante han padecido estos años. Entonces, a partir de ahí, creo que lo ha dicho incluso la expresidente, tenemos la necesidad de juntar consensos, una masa crítica importante de la sociedad, primero para construir una mayoría, para ganar la elección. Pero no solamente eso. Y de ahí la nueva fórmula electoral que ha aparecido, que tiene que ver con la necesidad de sumar más voluntades, de dialogar con mayores sectores para poder iniciar de nuevo un proceso de crecimiento. ¿Por qué vía? Miren, la vía va a ser otra vez la necesidad de generar empleo, otra vez la necesidad de mejorar el mercado interno, otra vez mejorar el consumo. Pero además explorar otras alternativas. En materia de empleo, digo, por ejemplo, un caso, ¿por qué no aprovechar los grandes cambios planetarios, diría yo, que se están produciendo en el mundo, como el cambio demográfico, y pensar entonces en una política de generación de empleo a partir de un sistema de cuidados? ¿Por qué no pensar en las nuevas tecnologías como una forma, no de esta disputa del mundo del futuro del trabajo sin trabajo? ¿Está de acuerdo con la presencia de Uber en las ciudades de la República Argentina? No, a mí no me parece que... ¿Por qué no? ¿Es tecnología? ¿Es nuevo empleo? No. Pero no está escrito en ningún lado, y menos en la piedra, de que el nuevo trabajo tiene que ser un trabajo sin derechos. El nuevo trabajo, por supuesto que yo creo que va a haber nuevos empleos a partir de la nueva tecnología, sin lugar a duda, a partir de la ecologización de la economía también va a haber nuevos trabajos. Pero ¿por qué tenemos que pensar en un trabajo sin indemnización, sin protección social, sin salud? A mí me parece que eso es una presunción donde se utiliza estos desafíos planetarios, estos desafíos de cambio mundial, para introducir la cuestión de la flexibilización. Pero, Carlos, yo creo que no es necesario. El Estado argentino, en la gestión anterior a la de Cambiemos, contrató masivamente empleados con contratos y luego los efectivizó al terminar la gestión, ¿no? Eso también fue empleo negro y no tenía que ver con... manera de saltar de temas, pero no importa. No, bueno, pero tiene que ver, es otra manera de verlo. Es otro tema porque la cuestión del empleo público no fue solamente esa línea. Creo que ahí hay una autocrítica, por ejemplo, para hacer. Creo que deberíamos haber regularizado ese empleo más rápido. Ahora, o tomar menos empleados y atarlo más al desarrollo real del Estado. No hubo tanta creación de empleo público, 70% de mejora del empleo privado, 25% de aumento del empleo público. No fue para tanto en un empleo que está vinculado con un Estado que reasumió funciones que había abandonado. Recordemos que la mayoría del empleo público que se creó, el 82% del empleo público que se creó, estuvo dirigido a seguridad, a salud y a educación, abandonadas durante la década del 90. Carlos, la educación argentina tuvo el mayor proceso de privatización en términos de matrícula en los 12 años del kirchnerismo comparativamente. O sea, la gente decidió ir a la escuela privada masivamente, perdió alumnos en la escuela pública, algo que no había pasado nunca en la Argentina. Crecían las dos,
pero la escuela pública no perdía alumnos. Bueno, fue la primera vez en la historia de educación pública argentina que se fueron alumnos a la escuela privada y la escuela privada ganó expensas. Cayeron en la escuela privada, lamentablemente. Bueno, pero lo que ocurre es que eso no impide lo otro que yo estoy señalando. Estábamos hablando, ahora saltamos el tema, yo estaba hablando del empleo público. Me parece... No, de los roles del Estado estaba hablando. Sí, señalaba que recuperó el servicio educativo. Pero el proceso de mejora educativa es un proceso que tampoco ha mejorado ahora precisamente la educación. Este gobierno, en vez de mejorar, ha agredido a la educación pública. Este gobierno lo siento ahí a los oficialistas, les hago todas estas preguntas siempre, pero tengo a un representante de un gobierno que... Tenés la suerte de poder discutir así, me parece bárbaro. Exacto. Pero yo lo que digo es, la educación pública... tenemos que cuidarla, sin duda. Tenemos que mejorarla, no eliminarla. No, si pasó lo que vos señalás en nuestro gobierno, eso no significa que la educación pública se haya fortalecido durante nuestro tiempo. También eso es cierto. La serie de programas que se han desfinanciado y suspendido en el Ministerio de Educación a nivel nación y lo que está pasando con la educación en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Rodríguez Larreta ha puesto en cuestión la educación pública. Hablemos de la infraestructura, a nivel país y a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Sí, un desastre. El proceso de privatización no ha hecho fue general a todos los distritos de la República Argentina. En todas las provincias se dio este proceso y en la ciudad de Buenos Aires comenzó con la gestión Ibarra Tela. Pero eso tiene otras explicaciones que no tienen que ver... Bueno, hay concomitantes, explicaciones y variables concomitantes. Pero lo que quiero decir es que el Estado también ha tenido un rol en la falta de credibilidad del servicio educativo público. No creo que haya tenido un rol. En todo caso, se ha visto afectado por una serie de circunstancias de diverso orden, que ha hecho, a lo mejor, el tema del salario de los trabajadores docentes es un tema bien importante que seguramente ha afectado su calidad y ojalá se ocupara más por mejorar ese tema, porque comparemos los niveles salariales de los docentes argentinos, que en algún momento supo ser buena, con los de otros países, ¿no? Sin duda en esta gestión. Entonces también juega. Eso es cierto. Carlos, le cambio de tema. El gobierno de Mauricio Macri tiene la misma cantidad de paros que... Creo que las dos, tengo la estadística acá, pero que el gobierno, que todo el kirchnerismo más o menos en sus 12 años de gobierno ha tenido cantidad de paros. Si quiere le leo la cifra precisa. No, te voy a hacer una sola aclaración. Hay casi un 30% de paros contra gobiernos peronistas y un 70% contra gobiernos no peronistas. ¿Estás hablando a nivel nacional? Sí, paros generales, sí, ¿no? Pero claro. ¿Esto qué es? Por ahí, porque los gobiernos no peronistas están en contra de la ciudadanía, entonces los sindicalistas paran. No, me parece que es más sencillo, no hay necesidad de poner a toda la ciudadanía. Primero una aclaración, porque se repite mucho y creo que, disculpen, y tiene una explicación, que es, no es cierto que nosotros hayamos tenido paros generales. Voy a favor de tu argumento. A ver. Nosotros no hemos tenido paros generales. Voy a buscar el dato mientras, así lo conversamos. Nosotros no hemos tenido paros generales. Nosotros hemos tenido paros de algunos sectores, pero nunca un paro general. Ni durante el gobierno de Néstor... Informe de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Institucionales de la Universidad Austral, el Observatorio de Calidad Institucional. 42 paros generales antes del último, 26 en presidencias no peronistas, 62%, 16 en 4 gobiernos peronistas. Yo te lo contesto, pero te estaba haciendo una aclaración, con respecto a la afirmación de que durante los gobiernos de Néstor y Cristina hubo paros generales. Estoy argumentando en tu línea, te voy a dar más la razón todavía. Nosotros no tuvimos paros generales. Bien. ¿Por qué no tuvimos paros generales? Porque tuvimos políticas a favor del empleo, del salario y de la seguridad social. Este gobierno tuvo más paros generales, por supuesto, porque aquello que en nuestro gobierno fue eje central de las políticas públicas, acá fue la variable de ajuste. Entonces, si vos ajustás sobre salarios, ajustás sobre la seguridad social y ajustás sobre el empleo, ¿qué podés esperar que ocurra? Sencillo. ¿Qué cifras tiene hoy de la gestión de Cambiemos en relación a desempleo y salario, Carlos? ¿Qué porcentajes?
A ver, ¿cuál querés? Por ejemplo, No, el empleo, la desocupación aumentó al 9,1%. Se perdieron 270.000 puestos de trabajo registrados en la Argentina. Sí. De abril a abril. Salarios, se ha perdido el 17%. Aumentó el trabajo no registrado. Se ha afectado los fondos de la seguridad social. Pobreza. La pobreza. Entonces, ese escenario, yo lo vengo diciendo hace un tiempo, el que siembra vientos recoge tempestades. Quiero preguntarle algo, Carlos, ¿cómo es que sí. tiene usted esas cifras? Porque el INDEC ¿Cómo? funciona y es transparente. ¿Qué pasó en la gestión del kirchnerismo con las cifras, con el INDEC y con la transparencia de los datos de pobreza? Mira, ¿Usted pudo haber argumentado con tanta precisión en ese periodo sobre esos datos? Yo sí argumentaba con esa precisión. Porque faltaban con esos los datos, no estaban. Es probable que lo del INDEC haya sido algo que haya afectado, pero el Ministerio de Trabajo llevaba datos que son los mismos que lleva ahora, la misma línea de trabajo, y con esos datos dábamos respuestas, que son los mismos datos que se utiliza el gobierno actualmente cuando habla de empleo, de salarios, de convenciones colectivas, de desocupación o de trabajo no registrado. Son los mismos datos que llevábamos del Ministerio de Trabajo, por eso hablo con esta precisión. Pero digo, no es... no es... preocupante que un gobierno gestione política pública sin producir datos confiables y divulgables y comparables con series históricas. Si la pregunta es si a mí me parece bien algunos datos que fueron afectados desde el INDEC, puede ser. A mí, como yo ¿Considera grave a eso? Bueno, sí, probablemente sea grave. Sí. ¿Y le preocupa que el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que decidió no publicar los datos de pobreza, no es cierto, porque decía que estigmatizaban, sea candidato a un distrito como el de Buenos Aires con niveles altos de pobreza? Axel Kicillof, desde que estuvo a cargo del Ministerio de Economía, mejoró todos los datos, toda la información, trabajó por eso. Pero el de pobreza decidió no medirlo más. Bueno, dio un argumento, dio una fundamentación. ¿Está de acuerdo con ese argumento? Sí, es una fundamentación. Los datos de pobreza, tal vez, fíjense ustedes que los datos de pobreza en general se miden más por lo que dice la UCA que por lo que dice el INDEC. Por algo... Hay toda una discusión, discusión alrededor. Coinciden igual, el INDEC dio más alta que la UCA. Me alegro, pero lo que ocurre es que hay toda una discusión, y lo ha planteado este mismo gobierno con respecto a cómo se mide la pobreza. Hay una discusión que tiene que ver no solamente con el tema de los ingresos, sino también con la accesibilidad a servicios públicos, a viviendas. Sí, las dimensiones, multidimensionales. Muy bien, entonces... Pero entre no medirlo y una discusión sobre cómo se mide hay una diferencia. Sí, bueno, pero Axel en ese momento explicaba esto como un motivo para parar con la forma de medir. No, para nosotros no fue problema, porque además, ¿saben qué? La pobreza medida por la UCA, cuando el INDEC la empezó a medir, le dio los números que le dio con respecto a nuestra gestión, y este gobierno se encargó de subirlos. Entonces, lo importante, si quieren esa discusión, seguimos con esa discusión. Lo cierto es que tenemos un gobierno que lo que ha hecho en 4 años ha sido incrementar todo en sentido negativo, todos los datos sociales y todos los problemas económicos que dijo que venía a solucionar, todos también los empeoró con los datos, ahora sí, del INDEC que los mide. Carlos, usted es lo que un tenemos hombre, que conversar también. Un dirigente político avesado con enorme experiencia en la Argentina. Yo creo que sí. No, la cuestión es, evidentemente, ¿cuál es la dificultad de Argentina? Porque es una dificultad más allá de qué gestión de gobierno está, ¿no? La dificultad de la Argentina democrática, para no hacer más larga la historia, Alfonsín asumió y decía, con democracia se come, se vive, se educa. Bueno, evidentemente la democracia es la condición de posibilidad del piso sobre el que hay que partir, a partir del cual gobernar, pero no alcanza per se. Entonces, ¿qué pasa? Que los distintos gobiernos no logran producir un cambio sustentable, creíble, políticas de Estado sostenibles de una gestión a otro, no importa la alternancia de partidos políticos en el poder. ¿Qué está pasando? Bueno, tenés tiempo, ¿no? ¿Sí? Tengo tiempo. Porque en la región hay avances, yo en Argentina no. celebro algo que para mi generación no hubiera empezado así la pregunta. Y vos la empezaste de una manera muy linda, a mi gusto, que es más allá
de la preservación de la democracia. Acá hay un pacto democrático que afortunadamente está vigente y creo que es el piso, lo dijiste vos, y coincido plenamente. Eso no es un dato menor, ¿eh? Para nuestra generación fue la diferencia, central, fue la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, el por qué, yo creo que hay algunas explicaciones, ninguna alcanza, es una multicausalidad de motivos, pero una de ellas es la ausencia de un acuerdo sobre cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza en nuestro país. Creo que ese es un tema que parte aguas, no sé si la grieta, pero en todo caso parte aguas. Sí, estoy de acuerdo. La Argentina, entre los años 40, los tempranos 40, no necesariamente desde el 46, digo, desde los tempranos 40 y el 75, hubo un acuerdo general sobre cómo se crecía económicamente. El promedio de ese tiempo fue 3,4% de crecimiento en todos esos años, y también en cómo había distribución del ingreso. ¿Teníamos paz social? No, porque teníamos un conflicto político muy abierto, muy explícito, proscripciones, bueno, toda esa historia. A partir del 75 empieza una nueva etapa, donde con el discurso fundacional de Martínez de Hoz se empieza a destruir esa Argentina y ese acuerdo, confluyendo con los cambios que se iban produciendo en el mundo. Me parece que de ahí en más... el acuerdo democrático... Claro. Porque desde el acuerdo democrático lo que hay es gobiernos que no logran instalar un crecimiento económico con inclusión social. Crecer solamente, sin la gente adentro, no sirve. Solamente inclusión no alcanza, necesitamos también crecimiento económico. Y me parece que ese pacto interrumpido, tuvimos la primavera democrática que duró poco, porque después empezaron todas las tensiones al interior del propio gobierno de Alfonsín. Luego los 90 implicó un intento de una nueva hegemonía del pensamiento neoliberal, con una distribución del capital a favor del capital y en contra del trabajo. Una gestión peronista esa, ¿no? Sí, una gestión peronista. Sí. Una gestión peronista. Sí. No me ponen nervioso. Me hago cargo. No, digo por las contradicciones que se implican, ¿no? Pero sí, ¿quién no tiene contradicciones en esa Argentina? Y luego... los 12 años, la explosión de diciembre, del 19 y el 20 de diciembre, donde el pueblo dice basta, un gobierno posteriormente que pretende instalar una nueva distribución del ingreso, genera una redistribución positiva del ingreso y un modelo que apunta a otra forma de producción en la Argentina. Y ahora estamos viviendo una etapa regresiva en la distribución del ingreso y otra vez un intento de reprimarizar la economía, me parece, de que entre todo producto importado, de una excesiva financiarización, diría yo, de la economía, que otra vez nos pone en una situación de debate que, y con esto termino, que no logra convertirse en hegemónica. Si hubiera convertido en hegemónica, hoy Macri estaría festejando cómo va a asumir su segundo mandato. Eso está puesto en cuestión y por eso son los tironeos que van y vienen que vos decís. Carlos, una última pregunta tengo. ¿Déficit cero es deseable para una economía? ¿Es la condición también de posibilidad para un país ordenado y estable económicamente? Yo diría que es una condición, no diría que es indispensable, hay que ver qué se afecta cuando vos buscás el déficit cero. Yo creo que es bueno tener el menor déficit posible, pero creo que no debe ser a costa de, no estoy hablando de los déficits que creó este gobierno ha creado un déficit insoportable. ¿Y el anterior? No, el anterior menos que claramente. Porque incluir dentro del déficit el pago de la deuda, obviamente. Entonces, yo creo que tiene que haber la aspiración por el déficit cero, pero no tiene que ser a costa de la vida cotidiana de la población, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Carlos Tomada.